Muchas gracias. Vamos a hablar de la detección temprana de las lesiones preinvasivas del cervix, según las guías que actualmente tiene el Ministerio de Salud. Yo no me voy a dedicar a hablar mucha cosa de esto porque las guías están disponibles y realmente no vale la pena, sino que las pueden mirar. Voy a hacer unas aclaraciones de muchas cosas que de pronto manejamos de una manera no muy santas en relación a la patología premaligna y maligna del cuello uterino. El cuello uterino, a través de los años, ha sido una de las estructuras más fáciles de valorar, porque la tenemos muy visible. Sin embargo, por muchas razones y sobre todo en años anteriores, en siglos anteriores, por el pudor de las mujeres, no acudían al médico. En el siglo pasado, en la segunda década, un alemán, Hans Hirschman, empezó a estudiar el cuello, magnificándola con un aparato que se llamó el colposcopio. Y a la vez, otro personaje, Schiller, empezó a tincionar el cuello con Lugol, ya que las células del cuello pueden tomar el Lugol. Estos fueron los exámenes incipientes para valorar el cuello uterino. La colposcopia se desechó mucho por el costo, por las dificultades. En más, todavía no podríamos hacerle colposcopia a todas las pacientes porque no hay ni el personal idóneo para esto, ni los equipos suficientes. Por allá en 1928, Bates y Papanicolaou también empezaron a estudiar la citología exfoliativa y realmente fue a principios de los años 40 del siglo pasado cuando Papanicolaou y Trost publicaron, y el que publica es el que se lleva los honores. Empezó este camino para investigar el cuello uterino. El cuello uterino hasta hace poco era el tumor que prácticamente mataba a más personas y era la primera causa en nuestro país. El cáncer del cervix en este momento es el cuarto tipo más frecuente a nivel mundial. En Colombia es la segunda causa de cáncer, con una tasa de incidencia de 18.7 por 100.000 en una estadística que se hizo del año 2007 al 2011. Hay 150 tipos del virus del papiloma humano, que ustedes saben muy bien que está involucrado en la génesis del cáncer del cuello, de los cuales 50 infectan el tracto genital, y de esos solamente 14 son de alto riesgo, o sea que los que van a inducir enfermedad premaligna y maligna del cuello. El tipo 16 es el más frecuente, 50 a 70%, y el 18 del 7 al 20%. Esto último es importantísimo. La prevalencia de infección de VPH en mujeres menores de 30 años es muy alta, hasta un 30%. Disminuye la edad intermedia y vuelve y se incrementa. Hay un segundo pico entre los 45 y los 54 años. Cuando tenemos una infección por VPH, ¿qué es lo que pasa? Que se estudió, esto se estudió en Colombia, sobre todo en el análisis de los tipos 16 y 18, que son los más frecuentes. Este VPH se encuentra en un 4.6% de citologías normales. O sea, usted puede encontrar una citología normal y está el VPH. Un 78.2% de citologías con pacientes que tienen NIC1, en un 54.3% con NIC2 y 3, y en un 62.2% en pacientes con cáncer invasor, en biopsias. ¿Qué pasa con el VPH? La carcinogénesis. Primero, pues va a infectarse ¿qué? El epitelio metaplásico, o sea, la zona de transformación, o sea, la lucha de los epitelios. Persiste el virus, y si persiste el virus, hay una progresión clonal de la infección, se vuelve persistente y va a progresar hacia precáncer, o sea, hacia ley de tipo 2 o 3, o sea, NIC2 y NIC3. Y por último, finalmente, ocurre la invasión. Bueno, el epitelio intraepitelial es como esos granos de café, maduros de nuestra región, bonitos, son uniformes,
y en esta otra diapositiva se ven ya las alteraciones del epitelio. ¿Cómo vamos a tamizar las pacientes? Lo primero que se hizo fue la citología convencional, que todavía se hace en nuestro medio. Después apareció la citología en base líquida, que es una citología con más tecnología, donde hay un centrifugado, es más limpia y los patólogos pueden informar mejor la citología. Después aparecieron las pruebas moleculares de ADN-BPH y por último la inspección visual. E iniciamos con esta bella fotografía. Los argentinos que tienen el super-yo exagerado, que bendijeron una mano, casi llegan a llevar a los altares a esta bella dama, que se murió muy joven, de 33 años. Una bailarina, una gran política, que hizo a un político, Eva Duarte de Perón. Esta persona fue la mujer que en el siglo pasado fue más famosa por la muerte por un carcinoma de cuello uterino. Todavía la veneran los argentinos y hasta una gran ópera le hicieron a Eva Duarte de Perón. Y entonces iniciamos el camino y vamos, ¿hacia dónde vamos? Yo no voy a mostrarles estas cosas porque eso está en el internet. ¿Esto no quiere funcionar? Bueno, vamos a hacer unas cosas muy puntuales. En este momento, el tamizaje que está indicando el Ministerio de Salud es para mujeres entre 30 y 65 años. Y vamos a utilizar de entrada la prueba del test del ADN-BPH. Se hace esta prueba. Si la prueba es negativa, la paciente puede ser tamizada a los 5 años. Si la prueba es positiva, entonces vamos a hacer una citología. Si la citología es negativa, podemos volver a tamizar a los 18 meses. Pero si la citología es positiva, entonces vamos a iniciar estudios. Voy a ser clarito en dos cosas. Una prueba de tamizaje positiva del BPH y una citología positiva que le reporten a usted un ASCUS, que es la tipia de células escamosas de significado indeterminado, o un ley de bajo grado. ¿Qué hacemos con esto? Esta paciente la vamos a llevar a que se le haga una colposcopia. Si esta paciente, el resultado es negativo, colposcopia biopsia, o le informan un ley de bajo grado, esta paciente se va a dejar en observación, no se le va a hacer absolutamente nada y se vuelve a tamizar en unos 18 meses. Si tenemos el test del ADN BPH positivo y una citología positiva tipo ASH, o sea, atipia de células escamosas que simulan un alto grado o un ley de alto grado, entonces esta paciente también se va a llevar a colposcopia con biopsia. Si la colposcopia con biopsia nos informa el ASH de que es negativo, nosotros no nos podemos quedar tranquilos. Se pide una revisión de la placa de citología. Y si la revisión de la placa de citología nos informa que no era un ASH sino un ASCUS, podemos dejar la paciente tranquila y le repetimos a los 18 meses. Pero si la revisión de la citología nos reconfirma el ASH u otro mayor, o sea, un ley de alto grado, la paciente debe ser llevada a una conización. Esto quiero recalcarlo porque en nuestro medio, y lo vemos mucho, llegan pacientes con esa citología ASH o ley de alto grado,
le hacen la colposcopia, les informan un ley de bajo grado o les dicen una cervicitis y a la paciente la mandan para la casa y le dicen vuelva y hágase la citología dentro de un año, y entonces eso no está bien. Si la paciente tiene un test de ADN BPH positivo y además una citología positiva para ley de alto grado o mayor, la paciente siempre debe ir a colposcopia con biopsia y de acuerdo al resultado se hace el tratamiento. Si la paciente tiene una citología fuera del de BPH positivo, una atipia de células glandulares no especificadas, cuando dicen no se especifica, esa paciente también tiene que ir a colposcopia con biopsia. Si la colposcopia con biopsia es negativa o le dicen que es un ley de bajo grado, esa paciente debe ir a una conización. Si la colposcopia biopsia le informa un ley de alto grado o mayor, se hace el tratamiento de acuerdo al resultado, si es un NIC2, un NIC3 o un carcinoma micro o invasor. Queda la otra citología, la citología atipia de células glandulares que simulan una neoplasia, como nos la informan los citotecnólogos, los citólogos o los patólogos, y un BPH positivo. Esa paciente tiene que ir a colposcopia con biopsia. Y fuera de eso hay que hacerle biopsia exocervical, endocervical y endometrial, porque cualquiera, el endometrio llora y llora lágrimas glandulares que pueden ser cancerosas. Entonces hay que investigar ese endometrio con una biopsia o ojalá con una histeroscopia o un legrado, pero hay que estudiarlo. Si la paciente este resultado es negativo, se le debe hacer obligatoriamente una conización, porque no nos podemos quedar tranquilos porque una paciente de estas puede tener un adenocarcinoma. Por eso era que yo no quería esto. Porque ya todo lo resumí y ya acabé. Me demoro más en esto, vea. Bueno, recomendaciones. A veces necesitamos pedir estudios de inmunohistoquímica, es más, el patólogo nos lo recomienda. La inmunohistoquímica no se recomienda el uso del marcador del P16 o la tinción y del KI-67 como prueba de rutina en la detección de lesiones de alto grado en muestra de biopsia. Se restringe su uso a la disponibilidad de las pruebas y solo a casos de difícil clasificación entre lesiones de bajo y alto riesgo. ¿Qué más tenemos? La tamización se hace solo en mujeres que hayan iniciado actividad sexual. Usted no le va a pedir una tamización a una mujer que nunca ha tenido actividad sexual. Usualmente se empieza después de los 3 años de la actividad sexual. Y ustedes dicen, ¿y por qué hasta los 65 años? Pues porque ese es el límite, realmente después de eso casi nunca va a aparecer patología, salvo que una mujer haya tenido citologías anormales. Pero si una paciente tiene en los últimos 5 años las pruebas de tamizaje negativas, se puede descontinuar la tamización y la paciente se deja tranquila, ¿sí? Se sugiere realizar tamización en la población general cada 5 años ante resultados negativos del test del ADN BPH. Se sugiere realizar tamización con citología en mujeres menores de 30 años desde los 25 y en intervalos de 3 años ante resultados negativos, ya que prácticamente haría uno 2 citologías. No son muy claros los beneficios de tamización teniendo en cuenta la baja incidencia de cáncer y lesiones precancerosas en menores de 25 años. Se considera positiva la tamización ante un hallazgo citológico de ASCUS o mayor. Cualquier citología normal es ya positiva.
ASCUS en citología se debe confirmar con ADN BPH. Esto es muy importante porque a uno a veces le mandan un ASCUS para hacerle una colposcopia a una paciente jovencita o a una señora. No, primero pidámosle la prueba de tamizaje a ver si es positiva o negativa. Y si es positivo el test del ADN BPH, pues le hacemos la colposcopia con biopsia. Ley de bajo grado o mayor, siempre hacer colposcopia. Citología reportada insatisfactoria por el patólogo se debe repetir en un lapso no mayor a 30 días. Tomar una buena muestra. Se recomienda realizar tamización visual con ácido acético y Lugol seguido de tratamiento inmediato ante resultados positivos en mujeres entre 30 y 50 años de difícil acceso. Pues aquí en el Quindío no tenemos ese problema, pero eso sí puede estar en el Chocó, en los territorios nacionales o en la Amazonía. No continuar tamización por cáncer de cúpula vaginal en mujeres sometidas a histerectomía por patología benigna. Esto es muy común que le mandan a hacer a una paciente una citología después de haberle sacado el útero por una miomatosis o con alteraciones de NIC2 o menor, o sea, una paciente también con un ley de bajo grado que fue bien estudiada, tampoco necesita estar haciéndole uno citologías. Las pruebas de inmunohistoquímica P16 y KI67 se solicitan para diagnóstico diferencial. ¿Solo en qué casos? Cuando se requiere un diagnóstico diferencial entre un ley de alto grado y uno de bajo grado. Cuando se requiere un diagnóstico diferencial entre un ley de alto grado y un precáncer, un imitador de precáncer, a veces hay confusiones. Y en caso de desacuerdo entre expertos, si los patólogos no se ponen de acuerdo, pues deben pedir pruebas de inmunohistoquímica. Bueno, siglo XXI, una persona muy querida, muy linda, María de los Ángeles de las Heras Cruz Ortiz, murió de 66 años, conocida como Rocío Dúrcal. Se murió de cáncer uterino. O era uno de cervix o uno adeno, pero era uterino. Y cualquiera de estos dos cánceres se podían haber diagnosticado, probablemente derivó esta señora por vivir cantando, de pronto no se hizo los exámenes adecuados o no fue evaluada por un médico que la examinara bien y entonces esta paciente falleció y nos dejó solamente con sus canciones que son muy hermosas. Y entonces ya con todo lo que tenemos en este momento, en donde tenemos una patología cervical que conocemos ya la historia natural y que creemos que de pronto va a ser el primer cáncer que va a desaparecer si hacemos las cosas bien hechas. El panorama se está aclarando y entonces esta estrofa de futuro de Porfirio Barba-Jacob de pronto va a ser cierta. Decid cuando yo muera y el día esté lejano, si estas pacientes van a hacer estas cosas. Soberbio y desdeñoso, pródigo y turbulento, en el vital deliquio por siempre insaciado, era una llama al viento y de pronto esa llama al viento no se va a apagar tan ligero, ¿sí? Y aquí, con esta pintura de Monet, que ahí dice sol naciente, pero también se llama amanecer, las mujeres con patología cervical de pronto van a tener un nuevo amanecer y van a permanecer vivas por muchos años y sin patología de tipo de cáncer cervical que todavía no las está matando. De pronto nos la van a matar los problemas cardiovasculares, los problemas psicológicos, los problemas de Parkinson, porque los ginecólogos, oncólogos o muchos ginecólogos de pronto hacemos oforectomías, como dijo el doctor Ruiz, aunque a veces son muy necesarias. Muchas gracias. Bueno.